Y básicamente, jansenismo se usa como sinónimo de moral rigorista. ¿Qué significa ser rigorista? Significa básicamente ver pecado por todos lados, ¿no? Entonces es cierto que eso hoy no es lo que pasa. Normalmente es más bien lo contrario. Está la tendencia a no ver pecado en nada y a exculpar, no digamos desde la misericordia, ¿no? Sino desde el punto de no decir eso está mal, como si decir eso está mal ya fuera soberbia, supongamos, ¿no? Entonces por eso es que hoy por hoy no se ve esto que se llamó jansenismo como algo malo. Pero durante mucho tiempo tuvo una gran influencia esto que se llama jansenismo. Entonces, vamos a ver un poco el contexto. Más o menos por el siglo XVI, el jansenismo nace en el siglo XVII, ¿no? Pero ya desde el siglo anterior habían habido herejías muy importantes que cambiaron la configuración de la sociedad de aquella época, ¿no? Porque uno dice, bueno, una herejía es una persona que niega una verdad de fe, ¿no? Pero cuando uno desde la historia de la Iglesia trata de ver qué pasó con esa herejía, lo que le importa es qué impacto tuvo sobre la sociedad, ¿no? Eso es lo que importa. Entonces, una persona muy conocida fue Lutero, que lo que puso fue, digamos, en el tapete, en esa sociedad muy religiosa en las costumbres, en la conducta habitual, en las decisiones, en las instituciones, en las leyes. Entonces, religiosa en todo sentido, puso sobre la mesa, por así decir, una pregunta tremenda, que es: ¿quiénes se salvan? ¿Cómo hacemos para salvarnos? ¿No? Se suele decir que Lutero se opuso a las indulgencias que daba la Iglesia y qué sé yo, pero eso realmente es como para la hinchada, por así decir. Es lo que llama la atención, lo que atrae la atención a priori. Lo que realmente a Lutero lo perseguía, hasta lo torturaba prácticamente, es ¿cómo hacemos para salvarnos? Entonces esa pregunta, si se trajera hoy a la sociedad, no a los creyentes, digamos, no a los que van a misa o a los católicos, no, a toda la sociedad. Eso es lo particular y para lo cual hay que hacer un ejercicio histórico de comprender y tratar de ponernos en el lugar de aquellos hombres de hace 5 siglos. Entonces, lo que le importaba no era el tema de las indulgencias, sino, bueno, quiénes se salvan. Él da su respuesta, que es una respuesta que en realidad es una respuesta herética, ¿no? Y eso forma un cisma en la Iglesia y gran parte de la cristiandad, que era toda Europa, o sea, gran parte de Europa, se va con él, por así decir, ¿no? Estamos simplificando. Después, no es que todos lo siguen a él, sino que todos siguen del lado reformado, por así decir, la Iglesia reformada, se subdivide en uno que dice una cosa, otro que dice otra. Pero lo importante es cómo hacemos para salvarnos. Y él decía que era sustancialmente por la fe, ¿no? El hombre que tiene fe se salva, dice. No importa sus obras, importa que crea. A pesar de que haga las cosas mal, digamos, lo importante es que siga creyendo. En toda herejía hay una parte de verdad, ciertamente, ¿no? Porque obviamente la fe es importantísima y nadie le va a quitar un lugar eminente, es todo lo contrario. Pero hay una comprensión sesgada de la teología. Igual no vamos a hablar de Lutero. Pero esta pregunta es muy importante y la instala él. Después viene otro que es importantísimo, que no es tan conocido quizás, de nombre seguramente sí, que se llamó Calvino. Y Calvino fue el que configuró más o menos el protestantismo que nosotros conocemos hoy. Porque se instauró en países que fueron, digamos, luego muy poderosos y que, digamos, su doctrina la llevaron para todos lados. Principalmente llegó, digamos, incluso a Estados Unidos, donde hay una visión más puritana. Inglaterra, bueno, y muchos lugares de Europa. Y él también se hizo esta pregunta.
¿quiénes se salvan? Pero la respuesta de él no fue para nada la de Lutero, que era más esperanzadora, si se quiere, ¿no? Fue justamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la respuesta de Lutero evidentemente no se podía sostener, porque prácticamente carecía de una moral. Porque él, digamos, es como que no le importaba ver tanto la cuestión moral, qué hay que hacer, y acentuar, digamos, los ejemplos de los santos, y ver qué bueno que fueron ellos, y seguir el ejemplo de ellos. No, eso no, a él le importaba la fe, predicaba sobre la fe y la importancia de creer. La fe para él era una confianza en que nos íbamos a salvar, confianza en que Cristo había venido para redimirnos. Bueno, Calvino en realidad está en las antípodas de eso, porque él necesita poner orden, porque, digamos, si no, realmente parecía que se desmadraba. Y él dice algo tremendo, que es la predestinación, ¿sí? Pero la predestinación al infierno. Entonces él dice, Dios predestina a algunos al cielo y a otros, muchísimos, al infierno. Y él toma pasajes bíblicos, ¿vieron? Y realmente si uno agarra el Apocalipsis y lo mezcla con citas de acá y de allá y de los profetas del Antiguo Testamento, si no sigue la tradición de la Iglesia, lo puede interpretar para cualquier lado. 144.000 elegidos y qué sé yo. Y a uno le despierta un poco también la curiosidad. Che, ¿qué es eso de los 144.000 elegidos? Es muy complejo, muy difícil, es misterioso, pero él le da una respuesta simple. Esos son los que se salvan y los demás todos se condenan. Entonces eso es tremendo. De vuelta, en una sociedad religiosa, recontra religiosa, eso, bueno, fue una respuesta que realmente, por razones que no vamos a analizar ahora, hundió. En la Iglesia también hubo respuesta a estas herejías, principalmente en el Concilio de Trento, ¿no? Donde se pusieron las cosas en su lugar, se dio la importancia que tienen también las obras, en definitiva, no solo la fe. Y después, bueno, hubo una disputa teológica muy importante entre dominicos y jesuitas. La disputa teológica más importante que hubo en la historia de la Iglesia fue por este tema, porque es un tema muy, muy complejo, muy de teólogo, digamos, ¿no? Uno se pone a estudiar estas cuestiones y son muy, muy complejas. Uno cita a Santo Tomás de Aquino, San Agustín y qué sé yo. O sea, en temas muy, muy difíciles, muy urticantes. Fíjense que esta discusión entre dominicos y jesuitas fue una discusión ortodoxa, por así decirlo. Unos entendiéndola para un lado y otros para el otro. ¿Qué pasa? Uno tendía más hacia el lado de importancia de las obras, que eso se llama, en realidad, esto está dentro de la ortodoxia, pero si uno acentúa demasiado las obras, eso se llama, es una herejía muy vieja que se llama pelagianismo, ¿no? Que uno, digamos, empieza a creer que importa más lo que uno hace que la gracia de Dios, ¿no? Nosotros sostenemos que es la gracia de Dios la que obra en nosotros, con nosotros, por la cual nosotros podemos hacer cosas buenas y merecer el cielo. Y la otra posición es la que acentúa tanto la gracia que parece como que si no tuviéramos libertad. Entonces es muy fino, es una discusión muy fina. Solamente la presento para decir que en la Iglesia, después del Concilio de Trento, que fue en el siglo XVI, vino esta discusión, ¿no? Y esa discusión no tuvo resolución. El Papa dijo, se pueden enseñar las dos y no se pueden condenar ninguna. Uno no puede condenar a la otra por herética. Entonces esto pasó dentro de la Iglesia y los miembros de estas congregaciones, las que defendían una y otra posición, fueron sumisos, obedientes, y cada uno enseñó, digamos, la posición que más le parecía adecuada, ¿no? Y después vino esto del jansenismo, que fue el intento de volver a traer esa pregunta ya a mitad del siglo XVII, o empezando el siglo XVII y promediándolo. Y la respuesta que dio este jansenio, de ahí viene el nombre jansenismo, fue muy, muy parecida a la del calvinismo, muy parecida, ¿no? El calvinismo lo que hace es reprocharnos a nosotros, los católicos, digamos, de pelagianos. Él dice, no es un tema de las buenas obras, las malas obras, no, es Dios decretó quiénes son los que se salvan y decretó quiénes son los que se condenan. Jansenio, ¿qué pasa? El jansenismo es una herejía, ¿no? Y es muy
astuta. Entonces, evidentemente, como eso ya estaba condenado por el Concilio de Trento, uno dice, no habría hecho falta que condenen algo tan inhumano, por así decir. Pero bueno, también es bueno hacerlo, ¿no? Para que haya claridad. Jansenio no lo presentó así, lo presentó de otra forma, más tratando de esquivar las condenas pontificias, ¿no? Pero en definitiva es como una especie de calvinismo mitigado. ¿Y esto cómo se plasmó? Porque, digamos, esto queda también en el plano, quizás, y en el caso de Jansenio fue así, más bien académico, universitario. Esto se discutía más en las universidades. No era tanto como lo de Lutero y lo de Calvino, que estaba en la sociedad, en la discusión, digamos, de todos lados. Esto quedó más en el ámbito universitario, lo de Jansenio, ¿no? Entonces, para decir algunas palabras más del jansenismo, niega la libertad del hombre para aceptar o rechazar la gracia que Dios le da, ¿no? Entonces, es medio como un títere el hombre. No, lo dice con palabras complicadas, pero en definitiva le niega la libertad al hombre. Y eso es muy parecido a lo de Calvino, donde lo que importa no es la libertad de cada uno, sino la predestinación de Dios. Y sostiene que Dios no murió por todos los hombres, sino solo por los predestinados. Entonces, el católico, ¿qué es lo que cree? Que Cristo murió por todos los hombres y le da a todos los hombres la posibilidad de aceptar la gracia, en definitiva. Muchas veces de modo misterioso, no es que nosotros sepamos cómo hace con esas personas que están tan alejadas no digamos de la fe, donde no conocen a Cristo, no hay forma de conocerlo. Uno se sorprende, pero hay muchas personas que no tienen eso. Entonces, esa respuesta no es que se pueda dar concretamente, decir, no, se le aparece cuando se está por morir y le permite, pero tranquilamente puede ser. Sabemos que es de un modo misterioso porque no le podemos dar una explicación racional. Pero sí que le da la posibilidad a todos y que está en uno, en la buena voluntad de uno, digamos, siempre impulsada por la gracia, en aceptarlo a Cristo. Pero entonces, bueno, en definitiva, ¿cómo es que esto llega a la sociedad? Porque llegó, ¿no? No lo estaríamos viendo si no hubiera llegado. Realmente esto se terminó derramando, sobre todo en Francia, ¿no? Esta es una herejía. Jansenio era holandés y enseñó en una universidad que todavía existe, que se llama Universidad de Lovaina, que está en lo que ahora es Bélgica. Pero él tuvo un amigo que fue el que difundió toda la doctrina, ¿no? Porque Jansenio, fíjense, se murió. Jansenio pone todas sus doctrinas en un libro, ¿no? Por eso es medio académica la cuestión. Él pone toda su doctrina en un libro y no lo quiso difundir porque sabía que lo iban a condenar y qué sé yo, y quería escapar de todas esos problemas. Pero entonces se muere sin haber estado publicado ese libro, y el libro se publica después. Uno de los discípulos que él tenía lo publicaron, y ahí empezó todo el lío. Pero en realidad el que más difundió esto fue un amigo de él, con lo cual entre ellos dos, tiene un nombre raro y no es para nada conocido, se llama Saint Cyran. Este Saint Cyran es el que difundió todo en Francia. ¿Cómo hizo para difundir la doctrina esta jansenista? Porque tuvo la capacidad de conquistar a personas muy, muy influyentes, muy importantes, digamos, de la aristocracia y también, digamos, laicos, como diríamos hoy, y también religiosos. Y no solo cualquier religioso, sino los que tenían a cargo. En esa época empezaron a funcionar los seminarios ya desde el Concilio de Trento, ¿no? Antes no existían los seminarios como los conocemos ahora. Uno que quería ser sacerdote no es que se iba a estudiar 6 años de teología y filosofía, era mucho más precario todo. Entonces, por la cuestión de la dificultad de la herejía y qué sé yo, en el Concilio de Trento se vio la necesidad, la importancia de que haya seminario. Entonces este hombre, Saint Cyran, empezó a influir en los religiosos que tenían a cargo la conducción de los seminarios, especialmente en una congregación religiosa que se llama el Oratorio. No es una congregación religiosa, es algo parecido, que en Italia lo fundó San Felipe Neri, que se dedicaba sobre todo a formar sacerdotes.
Y en Francia no era San Felipe Neri, era otra persona muy importante también. Bueno, entonces se relacionaba con esa gente y así dice un historiador muy importante, dice así de este San Cirán: en el trato y en la dirección de las almas, sabía llenar también a otros del ardor sombrío que consumía su interior. Y por la impresión de su enérgica personalidad, por el misticismo misterioso de que se rodeaba, por el tono de profeta en que daba sus decisiones como un iluminado por Dios, sabía forzar a seguir sus caminos como con poder mágico aún a hombres de importancia. Los que le abrían la conciencia a este hombre quedaban rendidos a su doctrina, la cual sabía envolver bajo el manto de la ortodoxia más estricta y la santidad más elevada. ¿Por qué? O sea, se ve que tenía esa facultad de cooptar las mentes de gente importante. Es impresionante. Uno va viendo a las personas que conquista, gente religiosa, digamos, de bien, y que realmente quería el bien de las almas. Y se sorprende realmente cómo astutamente los va llevando a la heterodoxia, y a ese rigorismo que ahora vamos a ver de qué se trata, más allá de negar la libertad, y qué sé yo, en qué consiste y cómo llega. Bueno, cómo les va transmitiendo esa doctrina. Y otra cosa que logró hacer, que fue la que definió la suerte del jansenismo, fue el hacerse director espiritual de unas monjas cistercienses que estaban en un monasterio que se llamaba Port Royal. Este Port Royal es como, uno dice jansenismo, dice Port Royal. ¿Por qué? Porque empezó a ser algo como el bastión del jansenismo, a donde digamos, las familias aristocráticas que empezaron a comulgar con estas ideas se empezaron a asociar ahí como un núcleo religioso, ¿no? Y ahí también empezaron a haber escuelas para niños, ¿no? Donde se enseñaban estas doctrinas, etc. Entonces es como que inficionó mucho a la aristocracia. Y en ese tiempo el jansenismo fue más bien una herejía yo digo aristocracia muchas veces porque fue realmente una herejía de salón, ¿no? Salón, en la Francia de ese tiempo se ve que los nobles y la aristocracia, lo voy a decir muchas veces la palabra, se empezaban a juntar ahí, a hablar de sus trivialidades. Fíjense que es la nobleza está en decadencia, en esa época nos falta un siglo, pero no falta tanto para que sea destronada por la burguesía, ¿no? Entonces el noble no trabaja, quien pudiera, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen que hacer algo, se juntan en los salones, no sé si habría café o qué, pero algo tomarían. Y las damas de la sociedad también estaban ahí hablando del chusmerío de aquella época, ¿no? Pero no solo el chusmerío, porque la sociedad religiosa sigue. Lo que pasa es que los temas religiosos se hablaban a un nivel más bien trivial, si se quiere, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es el último movimiento que se pueda destacar? Entonces, en este lugar, en Port Royal, San Cirán apareció, que empezó a ser el director espiritual de estas monjas, apareció como un iluminado también, exponiéndoles la conducta de la primitiva iglesia. ¿Por qué? Porque San Cirán quería volver a la primitiva iglesia, decía. No hay que volver a la disciplina antigua, a la de los padres del desierto, a la de las primeras comunidades que se empezaban a formar en torno a la iglesia, donde el fervor era más puro, donde se vivía de las fuentes de la fe, el agua cristalina se bebía. Entonces, les predicaba la penitencia, el rigor, que era lo único que decía bien con el estado de estas monjas, y que nunca podían hacer lo bastante para hacerse dignas de recibir la absolución sacramental y sobre todo de recibir la Eucaristía. Entonces toda esa doctrina de Jansenio, ¿dónde se plasma? Acá, se plasma en esto, en sostener que para ser digno de recibir la absolución
Y sobre todo, para recibir a Cristo en la Eucaristía, hay que ser muy puro. Hay que ser algo parecido a un ángel. Entonces, ¿por qué? Porque la santidad de tan grande sacramento lo reclama. Obviamente, estamos hablando de Cristo en la Eucaristía. Fíjense cómo hay que tener fe para caer en esta herejía. Y por eso aparecía el jansenismo como una doctrina elevada, porque predica santidad, predica pureza de costumbre, dificultad, ¿no? Entonces, eso como que alguien que tiene el deseo y las ganas de crecer y de imitar a Cristo y todo lo relacionado a lo religioso, esta prédica le puede caer bien. Y de hecho, hay algo de bueno. Fíjese, en la herejía no está mal decir, ojo, al acercarte a comulgar, no lo hagas sin ver bien en tu conciencia que esté purificada, sin saber a quién vas a recibir. Nosotros, o sea, cualquiera predica eso, enseña eso y trata de vivir eso, y cuando escuchamos eso, ¿no? Digamos, un poco de eso, por así decirlo, el resultado puede ser bueno. Y ahora vamos a ver cuál fue el resultado, digamos, del jansenismo. Entonces, para contarle algunas anécdotas de estas monjas de Port Royal, en las crónicas de ella, una monja cuenta que se hallaba en un estado de extrema violencia, que va a confesarse con temblor y terror por miedo de no estar suficientemente preparada. Y después de confesar los pecados, se retiraba del confesionario porque no se atrevía a recibir la absolución. Claro, la confesión es decir los pecados, ¿no? O sea, se confesaba, pero no se atrevía a recibir la absolución porque no sabía si estaba del todo preparada. Otra escribe sobre la indecible pena que sentía cuantas veces tenía que comulgar, porque no sabía si había hecho también la penitencia que según la doctrina del confesor tenía que hacer para recobrar la gracia perdida, ¿no? Entonces, perdiendo la confianza en la misericordia de Dios, ¿no? El jansenismo es justamente lo contrario de enaltecer la misericordia de Dios. Y entonces estas monjas que empezaron a vivir cada vez más apasionadamente este jansenismo, terminaron siendo las más tosudas e intransigentes en esto. Empezaron, ¿por qué? Porque se les hinchó el corazón de esta mala doctrina. Y el arzobispo de París de aquella época las definió diciendo que eran puras como ángeles y orgullosas como demonios. Eso es típico de las herejías, el orgullo. ¿Por qué? ¿Cómo se combate, por así decir, el espíritu herético? Con docilidad. Porque uno dice, bueno, yo sostengo esto, pero los buenos teólogos, que incluso pudieron haberse equivocado, dicen, pero yo someto todo lo que digo, todos mis juicios, todas mis sentencias, al juicio de la Iglesia en definitiva. Y esa docilidad era justamente la que no tenía el jansenismo. No la tuvo ninguna herejía, ni de las tres que mencionamos, ninguna no la tuvo el jansenismo. Ahora, ¿cómo se expandió, fuera de esto de Port Royal, cómo se expandió el jansenismo? Principalmente fue, además de la acción de este San Cirán, influyendo decisivamente sobre muchas personas religiosas, nobles, etc., fue también a través de los libros. Y un libro que fue el más importante que el que escribió Jansenio, que no les dije el nombre, se llamó Augustinus, Agustín, en latín. Es un libro, ya les dije, que se trató muy difícil, que se trató más que nada en el ámbito universitario. Pero hubo un libro, un discípulo de San Cirán, que se llamó Sobre la frecuente comunión, que ese, por primera vez, llevó, digamos, además estuvo escrito en francés, el otro libro estaba escrito en latín, llevó como a la sociedad estas cuestiones, ¿no? La cuestión de cómo hay que estar para recibir la comunión. Ocurrió justamente, la ocasión del libro ocurrió justamente por una disputa entre dos damas de la sociedad en uno de estos salones, porque una se dirigía con un jesuita y otra se dirigía con San Cirán, ¿no? Y la que se dirigía con el jesuita comulgaba frecuentemente, ¿no? Y la otra estaba escandalizada. Entonces empezó que escribió uno, escribió el otro, qué sé yo, los libros en oposición, hasta que salió este libro sobre la frecuente comunión,
que tenía también lo mismo, tenía ese halo de santidad, de volver a la antigua penitencia y a la primitiva iglesia, etc., ¿no? Y entonces lo resumo sustancialmente qué dice este libro. Afirma que antiguamente todo pecado grave había sido castigado con penitencia pública y exclusión de la comunión. Es verdad que en los primeros cristianos existía la penitencia pública por los pecados públicos, ¿no? Entonces, si uno cometía un pecado público, no era que iba, se confesaba y ya está. No, ahí era más bravo, digamos. Pero eran pecados públicos. Y él lo quiere llevar para todos los pecados mortales, ¿no? Para todos los pecados graves, penitencia pública. Los pecados graves que muchas veces, casi siempre, son secretos, digamos, o al menos no escandalizan a todo el mundo. Bueno, eso lo quería llevar para el lado de la penitencia pública. Para recibir la absolución, el penitente debe antes cumplir la penitencia. Entonces se daba esto. Va, confiesa sus pecados, le dan la penitencia, la cumple, vuelve y le da la absolución. ¿Y por qué esto? A nosotros nos suena ridículo porque es ridículo realmente. Pero ¿cómo sostenía esto? Porque él quería que esté tan purificado el que va a pedir perdón, que ya la absolución, en realidad, no es que perdone los pecados, ya los tiene perdonados. Es como una declaración, es un paso burocrático prácticamente. Lo importante es esa preparación personal por la cual uno se va purificando. Lo cual nosotros sostenemos exactamente lo contrario. Es verdad que uno se puede acercar con mejor disposición a confesarse, ¿no? Pero nosotros lo que sostenemos es que la absolución es la que nos purifica. Nosotros no vamos a purificar la absolución, por así decir. No vamos ya puros. Vamos porque no lo estamos. Y la absolución sacramental es la que nos purifica a nosotros. Acá, como se ve, ellos negaban el pelagianismo, pero en realidad, en la práctica es al revés, porque acentúan demasiado la disposición individual y el trabajo interior, como si la virtud se pudiera conseguir fuera del sacramento, fuera de los sacramentos. Entonces, acá hay una cuestión que algunos quizás sepan, otros no, pero bueno. Está lo que se llama atrición y contrición. La contrición es cuando uno tiene dolor de los pecados que comete por haber ofendido a Dios, ¿no? Básicamente es eso. Mirando sobre todo a Dios y menos a sí mismo. Menos esto de decir qué malo que soy, que también hay que hacerlo y está bien, digamos. Pero sobre todo el haber transgredido la ley de Dios, en definitiva. O haber sido infiel a su amor. Desde ese lado. Y la atrición es más el temor, el dolor del pecado más centrado en el temor al infierno. Básicamente es eso. Estamos hablando del pecado mortal, porque el temor al infierno tiene que ser pecado mortal. Entonces, ¿qué disposición exige la Iglesia para irnos a confesar? Solo la atrición. Lo cual no implica que tengamos que pedirle a Dios que nos dé ese dolor, porque en definitiva el dolor nos lo da Dios, no es un ejercicio de nuestra voluntad, de dolernos como haciendo así un ejercicio físico, no. El dolor de los pecados también lo da Dios, pero es más perfecto la contrición. Pero si la Iglesia exigiera la contrición para la confesión, para la absolución, ¿qué pasaría? Ya sería un acto de soberbia irse a confesar, porque ¿quién puede saber, además? ¿Quién tiene esa certeza de decir, bueno, yo ahora sí tengo contrición? Es mirarme a mí mismo, en definitiva. Entonces, la grandeza del sacramento, de los sacramentos, de lo que tenemos nosotros los católicos, para no olvidarse, es que Dios me pide poco, y por eso es un canal de la gracia espectacular. La Iglesia que me da esos sacramentos, que me llegan, ¿no? Entonces, lo que hace el jansenismo es negar eso. La atrición no es suficiente. Está mal sostener que la atrición es suficiente disposición para acercarme a confesar. Y entonces, les dije
bueno, hay que confesar los pecados, recibir la penitencia, cumplirla y después recibir la absolución. ¿Y en qué consiste la penitencia del jansenismo? Que esto también es otra novedad de ellos. En no comulgar, en no acercarse al sacramento de la comunión hasta estar lo suficientemente purificado. Y de vuelta. Es al revés, es exactamente al revés. Nadie puede crecer en la vida espiritual para luego ir a comulgar. No, si uno tiene las disposiciones de vida, que es estar en gracia básicamente, y guardar el ayuno, todo lo que ustedes ya saben, si uno tiene esa disposición de vida, se tiene que acercar a comulgar. La tendencia a no acercarse a comulgar, estando en gracia, puede ser en algún momento, por alguna cuestión particular, lo que fuera, ¿no? O no importa, digamos, pero la resolución general es que yo me acerco a comulgar para crecer, para que sea Dios el que me purifique, y no yo me purifico para después ir a recibir al sacramento como si fuera una coronación de mis méritos. Es exactamente al revés. Entonces fíjese cómo esto alimenta la soberbia. Es inevitable, porque sí, ahora estoy preparado, ahora soy digno. No, nunca somos dignos, nunca, jamás somos dignos. Somos más dignos, estamos en el nivel de indignidad y estamos siempre o más abajo o más arriba dentro de lo que es indignidad. Entonces, lo único que nos pide la Iglesia, lo que pasa es que en este tiempo tampoco estaba tan claro eso, ¿no? ¿Qué disposiciones se necesitan? San Vicente de Paul, que es un santo de aquella época, el siglo XVII es tremendo. Nosotros estamos viendo esto, que es muy triste, muy feo. Yo la verdad que leí y estudié un montón este tema. Y no sé por qué. Quizás porque me interesaba sobre todo el siglo XVI, después pasé al XVII. Y realmente es descorazonador. O sea, uno lee esto y toda la gente alejada de la fe y toda esta doctrina que no tiene nada que ver, y vamos a ver hacia el final por qué nosotros esto quizás lo tenemos tan claro, aunque no sabemos por qué, de dónde viene, qué es esto justamente. Pero nosotros esto como que nos llama la atención, ¿no? Como aquellas personas desconfiaban en definitiva de Dios y pensaban más en sí mismos. Pero a la par, entonces yo decía, es descorazonador, pero a la par uno ve los santos que hubo en Francia en el siglo XVII y es increíble. Empezando por San Francisco de Sales, que predicó justamente lo contrario, pasando por un montón de jesuitas, por Juana Francisca de Chantal, que es la fundadora de la congregación donde justamente estuvo Santa Margarita María, que es la de las revelaciones del Sagrado Corazón. Y San Vicente de Paul, que estuvo con las Hijas de la Caridad y fundó también una congregación para sacerdotes, los padres lazaristas, si no me equivoco, la verdad, perdonen, no lo tomen eso último, se me mezcla porque son muchos. Pero bueno, él estuvo sobre todo con la misión a los pobres, ¿no? San Vicente de Paul. Y uno diría, bueno, nada que ver con estos temas, pero no, todo lo contrario, el santo estaba en todo. Fíjense lo que escribe en 2 cartas él, ¿no? Después de este libro, que este libro fue recontra influyente, pero tremendo. ¿Cómo le llega a la gente esto? A la gente del pueblo. Porque la gente del pueblo no era que leía sobre la comunión frecuente, pero ¿cómo le llega? Le llega porque le llega a los sacerdotes que van a su parroquia, y luego son los párrocos, y se van a confesar con ellos, y ellos son los que les piden los requisitos, por así decirlo, ¿no? O sea, le llega por mala decantación, pero realmente llegó en Francia, fue muy importante, y también llegó al resto de Europa, y llegó y tuvo una influencia durante siglos. La moral rigorista se impuso de una forma sutil durante mucho tiempo, y ahora nosotros irnos a confesar es bastante sencillo, por así decirlo, pero comparado con esta persona, muchas veces iban a confesarse y no recibían la solución. Si uno agarra un libro de moral del siglo XVIII, por así decir, ortodoxo, si el sacerdote ve que la persona reincide en el pecado, no le tiene que dar la absolución. O sea, fueron tiempos difíciles, ¿no? Nosotros ya lo tenemos bastante más masticado eso. Y de hecho sabemos que normalmente los pecados que se cometen son los mismos. O sea, somos todos reincidentes, ¿no?
Es raro que uno, bueno, ahora tengo una colección de pecados y esta semana pereza, después avaricia, después envidia, después soberbia, después gula. No es así. O sea, de hecho la definición de vicio es justamente lo contrario. Es que uno tiende, de hábito, es un hábito el vicio, uno tiende a hacer eso mismo. Por eso lo de la residencia es como una trampa, que no te den la absolución por eso. Entonces, estaba con San Vicente de Paul que dice esto: es verdad que hay demasiada gente que abusa de este sacramento, hablando de la Eucaristía, ¿no? Sobre el libro de la comunión frecuente. Es verdad que hay gente que abusa de este sacramento, y yo miserable más que todos los demás hombres. Pero la lectura de este libro, más que inclinarlos a la comunión frecuente, los aparta de ella. En San Sulpicio comulgan 3.000 menos que los años pasados. Puede suceder lo que decís, le dice una carta al otro, puede suceder lo que decís, que algunas personas han podido sacar provecho de este libro, mas por un centenar que quizás se hayan aprovechado de él en París, haciéndolos más respetuosos en la recepción de los sacramentos, hay por lo menos 10.000 a los que ha perjudicado en absoluto. Eso es lo que pasó. Es verdad, si uno le dice, bueno, tenés que estar más preparado, a alguno le puede llegar a servir. Eso es la sutileza de esta herejía, que se presenta una forma con este halo de santidad, de disciplina, de rigor, de ¿cómo se dice? De sobriedad, de penitencia, que bueno, a algunos les puede hacer bien, sobre todo quizás a los que están más avanzados, por así decirlo. La comunión frecuente, una cosa entre paréntesis, la comunión frecuente que conocemos hoy es nueva en la Iglesia. Hacia fines de la Edad Media no existía la comunión frecuente, o sea, se había perdido. Soy franco, no sé bien por qué. Esa parte no la llegué a estudiar. Pero no sé cómo es que se perdió algo que antes sí existía, digamos, en el apogeo de la Edad Media. Yo puedo sacar conclusiones, pero no los quiero engañar, la verdad. No vi nadie que haya analizado bien por qué es que esto dejó de ser una práctica, ¿no? Pero hacia el fin de la Edad Media la comunión era, por eso el Concilio de Trento, ¿no? Todavía lo tenemos como precepto de la Iglesia, dice comulgar al menos una vez al año. Y uno dice, una vez al año realmente es re poco. Pero no era para gente que vivía en la luna y le recordaba que una vez por año se tenía que comulgar. Confesar y comulgar una vez al año, dice el precepto, ¿no? No, era porque era gente que era de fe práctica, pero que no comulgaba, ¿no? Eso, bueno, entonces, a partir de Trento, justamente, el movimiento de reforma en la Iglesia, no la reforma de Lutero, sino la reforma en la Iglesia, la buena, por así decir. La palabra reforma siempre tuvo una connotación buena en la Iglesia. Siempre los santos diciendo hay que digamos, reformar las costumbres en el sentido de mejorarlas. En la Iglesia, en la curia, ¿no? Imagínense en el Renacimiento, donde existieron todas esas prácticas recontra mundanas en el seno de la Iglesia, obispos, papas, bueno, entonces hay que reformar la Iglesia. Bueno, vino Lutero y lo llevó, e incluso vició la palabra, y uno dice reforma y piensa en Lutero. Pero dentro de la Iglesia siempre existió entonces esta idea de reformar para bien. Y el corazón del movimiento de la buena reforma, que nace sobre todo con los jesuitas en el siglo XVI, es acercar a la Eucaristía, es volver a la comunión frecuente. Entonces, era algo medio nuevo, porque cuando viene esto del jansenismo no habían pasado ni 100 años, ¿no? Desde que comenzaba esto. Pero el jansenismo se opone a esta tendencia general que tienen todas las buenas congregaciones, ¿no? San Francisco de Sales, San Carlos Borromeos. En esto fue lo que más influyó el jansenismo. Entonces, vamos concluyendo con el tema del jansenismo. La nueva herejía olvida lo que confiesa el cristiano en la primera palabra de la oración más común, el dogma de Dios como Padre Celestial. Dios como Padre para el jansenismo no aparece, no está. Dios es el juez supremo, inexorable, severo. No hay benignidad, no hay benevolencia en el Redentor, que no murió por todos, sino que murió por los predestinados.
La idea de la majestad inaccesible de Dios impele a esfuerzos convulsivos para disponerse lo propicio, como si uno tuviera que hacer. Eso es pelagiano, por eso las herejías al final siempre se contradicen, ¿no? Como poner el acento en mí mismo para ganármelo a Dios, como si no fuera Dios el que nos gana para Él. También hay un menosprecio de lo natural en el jansenismo. Está inclinada a ver todo mal en lo natural, como viendo como si fuera algo obra del demonio. Algunos sacerdotes jansenistas vieron un mérito en reducir la recepción de los sacramentos a una medida ínfima. Había personas de 30 años que no habían recibido la primera comunión. Y entonces existió la tendencia a empezar tarde la primera comunión, ¿no? Después de una larga preparación. Bueno, la Iglesia condenó el jansenismo, la condenó con bulas papales, digamos, infaliblemente, pero los jansenistas siempre encontraron la forma de escaparse, ¿no? Y hubo algo que digamos que a diferencia de lo anterior cambió para siempre, que fue que la herejía no se convirtió en un cisma, en una secta, ¿no? No es que hizo una iglesia separada, no, la herejía se quedó en la iglesia, convivió, es como creció como la cizaña, digamos. Los papas hicieron lo que tenían que hacer, pero quedó ahí, y fue creciendo, y bueno, miren cómo es, tratando de sacar lo malo, pero no se puede sacar todo porque si no sacás lo malo y lo bueno, ¿no? Entonces, eso fue como un gran engaño, por así decir, del jansenismo, que tuvo la habilidad, por así decir, de no romper con la autoridad de la iglesia. Entonces ellos formalmente decían adherir al Papa y después negaban y no lo obedecían, digamos. Y eso también nos da una pauta a nosotros. La obediencia al Papa es señal de ortodoxia y la desobediencia es señal de herejía, de cisma o de ruptura con la paz. Digamos, eso es un hecho histórico, es así, lo muestra la historia. Y como es, bueno, el jansenismo Pío XI, en una encíclica que ya vamos a comentar, que se llamó Miserentísimos Redemptor, de 1928, dijo que la herejía jansenista había sido la más astuta de todas. Sus partidarios no se oponían abiertamente a las decisiones pontificias, pero tampoco se sometían sinceramente a ellas. Procuraban poner de alguna manera en consonancia con ellas los resultados de su investigación mediante interpretaciones artificiosas, ¿no? Ahora, vimos ya un poco por qué tuvo éxito el jansenismo, ¿no? Apariencia de santidad de doctrina, pretensiones de reformar a la Iglesia, como tantos santos sostuvieron, prédica contra el pelagianismo, palabras de sobriedad, penitencia, retorno a la antigua disciplina, halo de misticismo y de santidad. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Y esto es lo más importante, ¿no? Toda esta prédica, empezamos con Jansenio, que niega la libertad, que dice que Cristo solo murió por los predestinados. Seguimos con lo de la comunión frecuente, la disciplina, la severidad, negar la absolución, no acercarse al sacramento hasta estar purificado, poner la vara muy alta, muy altísima, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una doctrina santa, santísima. ¿Cuál es el resultado de eso? Si se trazaba al mundo una imagen de Dios, como la hizo Jansenio y San Cirán, la consecuencia había de ser que el mundo se apartase de Dios. Esa es la consecuencia de Jansenio. Eso es lo que decía San Vicente de Paul. Por cada 2 o 3 que se favorecieron con esta doctrina, miles se apartaron de Dios. En la vida religiosa de las multitudes, el jansenismo no pudo influir sino enfriando. Por eso se llama esta conferencia El Sagrado Corazón frente al invierno jansenista. Fue un invierno el jansenismo. Mucha gente dejó primero las prácticas religiosas y por ahí la religión misma. Porque cuando se deja de frecuentar, si te vas a confesar una vez, te niegan la absolución 2 veces, no vas más. O sea, algunos sí irán, pero la mayoría no. Por eso el jansenismo nunca se preocupó por las misiones populares. Nunca se preocupó por predicar la fe a todos lados. No, por eso siempre fue cosa de noble, cosa de rico, digamos.
Y lo que pasa es que uno no puede ningunear el rol, digamos, de la nobleza, y ni hablar del clero. ¿Por qué? Porque ellos son los que en definitiva terminan llegando a la gente de una forma u otra. Y esto se notó mucho, y no lo vamos a ver ahora, pero esto se notó muchísimo en lo que fue el siglo XVIII, que favoreció la Revolución Francesa, que seguramente ya lo habrán visto alguna vez, o si no van a ver, cómo la sociedad estaba tan, digamos, descristianizada en un punto, sobre todo en París, en los centros más urbanos, ¿no? Obviamente que no al punto que conocemos hoy, o sea, nosotros hablamos de sociedad descristianizada y vemos hoy, obviamente no, y tampoco vamos a decir que todo lo que nos pasó es culpa del jansenismo, ¿no? Pero tiene que ver, tiene bastante que ver. Hizo realmente mucho daño. Y ahí llegó a la parte linda, digamos, ¿no? Ya terminamos la parte mala, ahora pasamos a la parte buena. Yo realmente, cuando preparaba esto, les decía que estaba así mal, ¿no? Y gracias a Dios me sugirieron que siguiera con el Sagrado Corazón de Jesús, porque realmente es la antítesis completa del jansenismo. Y no solo es la antítesis, es una visión superadora. No es que solamente viene a oponerse al jansenismo. Sí se opone, pero va más allá. Y también exige, pero exige como nos exige Dios, ¿no? Fíjense, Cristo habla en un momento en contra de los ricos, y los apóstoles le dicen: es muy dura esta doctrina, ¿no? Entonces, no basta con y ciertamente uno basta con que lea las bienaventuranzas o el Evangelio en general, y no es que Cristo vino a decir: bueno, quédense todos tranquilos, esto es fácil. No, Él puso algo muy difícil, pero uniéndonos a Él. Entonces, Sagrado Corazón de Jesús. Mínimamente vamos a decir lo siguiente: en la historia de la Iglesia existió antes del siglo XVIII hablar del corazón de Jesús, ¿no? No fue la primera esta santa enorme del siglo XVIII, que fue una monja de clausura, que fue Santa Margarita María de Alacoque. No fue ella la primera en hablar. ¿Hay antecedentes? Sí. Dicho esto, la verdad que lo que es indudable que la acción, la manifestación, las revelaciones que recibió esta santa fueron las que dieron un impulso enorme a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿por qué se opone tanto al jansenismo? Porque Cristo viene a decir, fíjense las promesas, con solo ver las promesas del Sagrado Corazón, ¿no? Algunos las numeran en 12 más o menos promesas, ¿no? Y uno se olvida de todas menos de una. No sé si la conocen, es la de los primeros 9 primeros viernes durante 9 meses, ¿no? Esa nadie se la olvida. ¿Por qué? Porque es una promesa impresionante. Es todo lo contrario del jansenismo. ¿Qué dice? ¿Qué pide el Sagrado Corazón? Que vayamos a comulgar, que nos acerquemos a Él, que lo recibamos. Y Él nos da una promesa enorme, que es nada más que la perseverancia final. No a los predestinados, no a los puros, no a los que dejan de comulgar, sino todo lo contrario, a los que se acercan. Y esa es una pedagogía cristiana que han usado también los santos, que es poner facilidad para acercarse. Decir: vení, acercate 9 meses, durante un día por mes, digamos, ¿no? Obviamente que nadie va a hacer una interpretación impiadosa de decir: bueno, yo hice los primeros viernes, hasta luego, nos vemos el último día. No, obviamente que no. ¿Por qué? Porque el mensaje del Sagrado Corazón es mucho más amplio, ¿no? El mensaje del Sagrado Corazón está visto sobre todo en aquella frase tan famosa que vio Santa Margarita, que escuchó y vio,
ella lo describe, la figura del Sagrado Corazón está perfectamente descrita por Santa Margarita María, cuando dice el corazón envuelto en espinas, con una cruz arriba, rodeada de fuego, ¿no? Como hoguera ardiente de caridad y de amor. Ese fuego justamente es el que se opuso, que es de caridad ardiente, es el que se opuso a la frialdad jansenista, a la separación, es el intentar acercar. Y de hecho la configuración que tomó la Iglesia, las prácticas que nosotros conocemos, nacen ahí, nacen con el Sagrado Corazón. La comunión frecuente que tenemos la gracia de hoy tener, el impulso que recibió, no lo pudieron llevar adelante simplemente las congregaciones religiosas. Fue la devoción, la sencilla, la simple devoción al Sagrado Corazón. Que en el fondo, ¿qué es? Es la devoción al amor de Dios. Entonces, en esa imagen que ve Santa Margarita, ¿no? Santa María Margarita, Cristo le muestra el corazón y le dice: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y tantas gracias y beneficios les ha dado. Y no ha recibido a cambio más que frialdad, más que indiferencia, sobre todo de aquellos que están especialmente llamados a amarme, que son los religiosos, ¿no? Entonces, ¿qué pide? ¿Qué reclama? Ser amado. Él quiere ser amado. ¿Y cómo puede ser amado el Sagrado Corazón? ¿Purificándonos? ¿Haciendo práctica estrambótica? No. Acercándonos a Él, especialmente en la comunión, que es lo que Él quiere. Él le dice, bueno, la verdad que las revelaciones de Santa Margarita son muchas, los diálogos que ella tiene. Santa Margarita es una santa, digamos, muy, muy grande. No es tan conocida quizás, pero en otro tiempo sí fue mucho más popular, ¿no? Ahora nosotros tenemos más conocimiento de Santa Teresita, Santa Teresa también. Bueno, tenemos por suerte también santos más modernos, la Madre Teresa de Calcuta, etc. Pero la verdad que es una santa de... Las relaciones que tuvo ella son increíbles. Y son todas, y también en el nivel de entrega de ella y de servicio, y los padecimientos que tuvo, ¿no? Ella no quería, obviamente, divulgar semejantes gracias, y cuando las compañeras, las hermanas de congregación, siempre en la vida de la santa las hermanas de la congregación son todas malas, pero después se ponen buenas las monjitas, pobres. Siempre son como en las novelas, las secundarias, ¿no? Que siempre están ahí confabulando, pero eran confabulaciones buenas, en definitiva, de gente buena, gente de Dios. Pero bueno, le dicen, no, debe ser todo mentira eso, y esas revelaciones que recibiste, yo la verdad que desconfiaría, ¿no? Y ella, fíjense el nivel de humildad y de santidad que tenía, que ella desconfiaba, entonces, y decía, ¿no será que estoy equivocada? O sea, una humildad impresionante, ¿no? Solamente Dios, bueno, como siempre, Dios elige lo más humilde. Fíjense que la Virgen María, ¿no? En el Magnificat dice, porque ha mirado la humildad, se suele traducir, la humillación de su esclava. Y eso, el padre Castellani dice, eso no es que la Virgen esté diciendo, qué humilde que soy, que Dios me eligió, porque estaría contradiciendo, es una contradicción. Es como cuando nosotros decimos esas casas humildes. ¿Qué estamos diciendo? Pobre, miserables quizás, ¿no? Es una forma modesta de decirlo. Entonces decimos, bueno, esa pobreza es la que mira nuestro Señor, ¿no? Que también la humildad es cavar un pozo, ¿no? Mientras más frondoso sea el árbol, más grande tiene que ser el pozo de la humildad. Y ese pozo no lo cavamos solo, lo cava Dios. Nosotros solamente pedimos humildad. Me pasa siempre, el modo pelagiano de ver es muy común, ¿no? No heréticamente, es en la práctica. Pero bueno, siempre es una acción de Dios. Y la acción de Dios en Santa Margarita María fue enorme. Entonces, lo que pide es justamente ser amado. Justamente pide que nos acerquemos. Y da esas promesas enormes
¿Para qué? Para conquistar nuestro corazón, ¿no? Y no es que nosotros, bueno, estemos superados y ya no nos importe lo de los primeros viernes, no. Todo lo contrario, porque lo pidió el Sagrado Corazón, ¿no? Entonces, ¿qué grado de fe hay que tener al Sagrado Corazón? ¿No? Esto es algo medio técnico, si se quiere. ¿Qué pasa? Es una revelación privada al Sagrado Corazón, ¿no? Entonces, si uno no le cierra, por así decir, uno no es que esté obligado a creer, pero uno no puede ser displicente con ese tipo de revelación, sobre todo cuando ha tenido, ¿qué pasa? Respecto al Sagrado Corazón, después la Iglesia fue haciendo un camino de aceptación, de divulgación, lo puso en la liturgia, que eso lo hizo Pío IX en el siglo XIX, eso ya es mucho decir. Y después León XIII consagró el mundo al Sagrado Corazón de Jesús en el año 1899, ¿no? Y después hubo encíclicas, todas de las cuales son muy importantes, y si ustedes quieren pueden leer en este mes. Bueno, Pío IX puso al Sagrado Corazón, le dedicó el mes de junio, ahora estamos en el mes del Sagrado Corazón, en el cual es bueno alimentar nuestra devoción hacia Él, y se puede hacer mediante la oración, mediante la recepción más frecuente de la Eucaristía. Se puede también rezar las letanías al Sagrado Corazón. Ahora, hoy por hoy, ponen letanías al Sagrado Corazón y salen. Y también se puede divulgar la devoción al Sagrado Corazón. Y esta es una de las promesas que más me gustan a mí del Sagrado Corazón, que dice lo siguiente: justo esta la pongo. Yo pensé que la había destacado. Bueno, dice algo así. ¿Alguien tiene el cosito con las promesas? Bueno, ese que dice que los que difundan la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, los voy a tener en mi corazón y no voy a permitir que nada ni nadie los borre de él. Algo así dice. A ver, ¿vos lo tenés, Gabriel? Bueno, dice algo así. Rompí un poco el clímax, pero créanme que esa promesa es increíble. Porque dice eso justamente, ¿no? Los que divulguen esta devoción, dice el Sagrado Corazón, los voy a tener en mi corazón. Y a ver, ¿alguno lo tiene? Bueno, mientras la buscan. Bueno, pero eso es algo que se puede hacer, difundir la devoción al Sagrado Corazón. Y Exacto. Es muy común las misiones populares. A ver, ya está. Por favor. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Bueno, impresionante, ¿no? Uno simplemente se puede dar una forma muy importante también, es rezar, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué hago cuando rezo? Uno basta que medite esa palabra, esa promesa de nuestro Señor, ¿no? Y agradecerle por todo el amor que derrama a su iglesia y que derrama para uno, que inmerecidamente le permite conocer semejante misericordia. Y nosotros nacimos en un siglo en el cual nos quejamos, pero fíjense que en otros siglos la tenían también difícil. Siempre todos los contemporáneos se quejan y siempre todos la tenemos difícil. Sí, pero nosotros más. Es una tendencia. Es impresionante, no, porque ahora los chicos de ahora tienen esto y los de antes, bueno, tenían otra cosa. Siempre nos parece que nosotros estamos peor, pero es eso que reclama el Sagrado Corazón, es que le digamos gracias por todos los beneficios que nos da y que no recibe de nosotros solo frialdad. Y esa forma de darle gracias, de adorarlo, de adorar su amor, es arrodillarse, es sobre todo recibir la comunión lo más fervorosamente que se pueda, ¿no? Él también lo que pide es
son fundamentalmente dos cosas: la consagración y la reparación. La consagración es poner, como hizo León XIII, que consagró el mundo, y otros países también han consagrado al Sagrado Corazón, otros jefes de Estado, ¿no? En España, por ejemplo. La consagración es decir, y poner, digamos, todas nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestro trabajo, nuestra actividad en general, en manos, nuestra vida misma, en manos del Sagrado Corazón, ¿no? O sea, ponernos en sus manos y aspirar a que todo proceda de su amor, ¿no? Mediante esa consagración, como diciéndole: yo pongo todo lo que soy, lo pongo en tus manos, para que Él lo transforme. No al revés no. Al revés es jansenismo, digamos. Es fariseísmo. El jansenismo es sinónimo de fariseísmo. El fariseísmo siempre está. El puritanismo allá, el jansenismo acá, el rigorismo en general, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Acentúan las prácticas, se fijan en el cumplimiento de esto y de aquello, y los fariseos le dicen: ¿por qué? Solamente le dicen esto al Señor, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y nuestro Señor da un sermón larguísimo, donde justamente contradice eso, contradice la importancia de purificarse, diciendo lo que purifica, lo que ensucia, por así decir, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, lo que sale de la boca del hombre. Y después tengo por acá ese evangelio que dice, bueno, dice, hablando a los fariseos: con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada, las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Porque eso de purificarse la mano, lavarse la mano, era mandato de hombre. Y ustedes incumplen la ley que dio mi padre, que es honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Y dice porque ellos tenían que sostener a sus padres, entonces dice: si ponían una limosna en el templo, quedaban eximidos de honrar a los padres. Eso también es costumbre de hombre, y los reta por eso, ¿no? Y dice que lo que sale, ¿qué pasa? Los apóstoles pobres siempre le piden que les explique, y Cristo le dice: ¿ustedes tampoco entienden? Bueno, ¿no comprenden que lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterio, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. El fariseísmo, ¿qué es lo que acentúa? Las manos, las prácticas. El jansenismo también, disciplina, penitencia. Tenían así esa penitencia pública, todas cosas exteriores, caminar por un río descalzo en invierno, todas cosas raras, donde uno termina mirándose a sí mismo. Y Cristo vuelve, el Sagrado Corazón vuelve a esta misma doctrina, diciendo: lo que importa es el corazón, porque lo que purifica al hombre es lo que sale del corazón, y lo que lo ensucia también. Entonces, acá es como que lo que dice que lo que hace impura a la persona es lo que está en el corazón, ¿no? ¿Y por qué no dice y también lo que hace pura a la persona sale del corazón? Porque lo que hace puro el corazón nuestro es justamente la gracia. La gracia es la que purifica nuestro corazón. Y la gracia, sobre todo, entra a través de los sacramentos y de la oración. Pero principalmente los sacramentos. Por eso la Eucaristía es recibir a nuestro Señor mismo, que es el dador, el autor de la gracia. Eso es incomparable. Entonces, para terminar, para que sepamos la importancia que tuvo el Sagrado Corazón en la historia, ¿no? Uno puede desarrollar mucho más la teología espiritual del Sagrado Corazón, es enorme. El que lo quiera hacer, yo le recomiendo. Yo le decía que entonces estaban dos aspectos: consagración y reparación. También pide esa reparación. ¿Por qué? Porque dice: mi corazón está triste porque se olvidan de mí, me tratan con indiferencia. Entonces él pide que reparemos eso.
¿Y cómo se repara? Justamente a través de esa Eucaristía. A través de la Eucaristía, mientras más fervorosa, mejor. Pero justamente quiere que nos acerquemos, quiere que no estar solo. Por eso la exposición del Santísimo Sacramento tiene que estar siempre acompañada. Por eso se difundió en la Iglesia, bueno, y a eso voy, las prácticas que conocemos hoy en la Iglesia nacen en gran medida gracias al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, les decía, los que quieren profundizar más la teología, hay dos encíclicas recomendables. Una es esta que dije, del 1928 y 11, que se llama Miserentissimus Redemptor. Ustedes ponen Pío XI, Sagrado Corazón 1928 y lo encuentran. Esa es una encíclica corta donde habla sobre todo de la reparación y donde explica cómo se puede consolar el corazón de Cristo, ¿no? Pero lo explica sencilla y teológicamente. Porque uno dice, bueno, pero Cristo ya padeció, no vuelve a padecer. Y él explica cómo nosotros podemos ser como ese ángel que consuela en Getsemaní a Cristo cuando está a punto de padecer. Es importante, o sea, no es un decir esto de consolar a Cristo. Así como los pecados que cometemos hoy, básicamente, en resumen, ¿no? Como los pecados que cometemos hoy son aquellos por los cuales Cristo murió hace 2000 años, así de la misma forma, el consuelo, el amor que le damos a Cristo, lo consuela también, ¿no? Y también se completa con la doctrina de San Pablo que dice, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Eso en la encíclica corta está buena. Y después otra bastante más larga, pero teológicamente muy, muy rica, que es de Pío XII, y esta se llamó Aurietis Aquas, sacaréis agua, significa, ¿no? O aguas. No me acuerdo ahora bien el año, 54, creo que es, o 57. Esa es bastante más larga y explica cómo la devoción al Sagrado Corazón no es una revelación particular, solamente. O sea, la teología que se construyó alrededor del Sagrado Corazón de Jesús es la teología de la Iglesia. Ahora, eso no significa que yo esté obligado a creer que a Santa Margarita se le apareció el Sagrado Corazón de esa forma. Entonces él explica qué hay de eterno, de perenne en la doctrina del Sagrado Corazón y qué no. Yo realmente creo que el Sagrado Corazón se le apareció a Santa Margarita María. No es que es raro creer, al contrario, los santos dicen que nosotros más vale pecar de crédulo que de incrédulos, ¿no? Yo realmente lo creo y bueno, el padre Castellani dice hoy día decir cristiano fiel y fervoroso es decir devoto del Sagrado Corazón. O sea, lo digo solamente para distinguir. En realidad habría que hablar más de qué es relación privada y qué no. Pero en definitiva, Pío XII, en esa encíclica Aurietis Aquas, explica cómo esto, si bien hay algo de relación particular, lo sustancial no. Y es una encíclica muy larga, muy densa, en el sentido de gran contenido, que bueno, también se puede leer tranquilo. Yo la verdad que la leí medio rápido, me atraganté un poco. Pero si van tranquilos, total les quedan unas semanas de junio y no hace falta que termine en junio. Puede continuar la devoción al Sagrado Corazón. Pero esa es muy buena. Y bueno, entonces lo último que le quería decir es que la configuración que hoy tenemos, que hoy conocemos de la Iglesia, se debe entonces en gran medida al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque gracias a él, primero nacieron un montón de congregaciones religiosas que tomaron el nombre de él y llevaron, hicieron suya la misión de difundir la devoción al Sagrado Corazón y de tratar esto de consagrar y reparar, de dedicarse a la adoración perpetua de la Eucaristía, ¿no? Eso es algo que no existía antes. Tampoco existía, entonces, lo que cada vez se dio con más frecuencia, que ya lo dije, que fue la comunión frecuente. La comunión frecuente a la que aspiraban cuando empezó el movimiento de reforma de la Iglesia no era todos los días, era una vez por mes. Después empezó a ser a lo sumo semanal. Y eso fue creciendo gracias a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y tuvo su punto culmen en San Pío X,
el cual en 1905 y 1910 promulgó dos decretos, una que justamente se llama de la comunión ya no frecuente, sino de la comunión diaria, de la comunión cotidiana. Y ahí es donde dijo cuáles eran las dos condiciones suficientes para acercarse a comulgar, que es estado de gracia y tener la recta intención, saber a quién se va a recibir, en definitiva. Ningún impedimento, o sea, hay que estar en gracia y obviamente recta intención, o sea, uno no va para pavonearse, por así decirlo, ¿no? Eso no estaba tan claro antes y San Pío X lo puso tan claro. Y en 1910 lo que hizo este Papa en una encíclica es empezar con la comunión a los niños. Eso tampoco, nosotros lo damos por hecho. Los chicos toman la primera comunión. Ahora quizás un poco más grande, no sé, 10, 11. Pero en esta época, la única condición que puso el Papa fue que llegasen al uso de razón y que fueran capaces de distinguir el pan ordinario del eucarístico. Es decir, que supieran que están recibiendo a Cristo. Y para eso no hacía falta ser teólogos y tener una preparación. La preparación sí tenía que estar y es buena, pero no preparación que difiriera la primera comunión a tener no sé cuántos años, ¿no? Sino él a los 7 años. Ahí empezó la primera comunión a los 7 años, ¿no? Si bien ahora, repito, ser unos años más, no es el punto de que, bueno, 7, 8, no es esa la cuestión. El tema es que empezó la comunión con los niños y así se configuró prácticamente durante mucho tiempo la pastoral parroquial, con la catequesis para los chicos, sobre todo cuando la catequesis dejó de estar en las escuelas públicas, ¿no? En todo el mundo. También nosotros pensamos que la catequesis tiene que estar separada de la escuela, pero no fue siempre así, empezó distinto. Pero entonces la catequesis parroquial empezó a ser una de las principales partes del apostolado parroquial. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decía este Papa? Que no es que lo mismo, fíjese, el énfasis distinto, no es que yo estoy suficientemente preparado para recibir a Cristo. Tengo que preparar, no es que tengo que ir así, bueno, Dios hace todo, no. Pero la idea es que mientras más chico reciba yo a Cristo, no solo con la comunión, sino también con, salvo el límite obviamente del uso de razón, sino también, bueno, con la confirmación. Mientras antes lo reciba, más preparado voy a estar yo para hacerle frente al mundo, a la sociedad, al pecado, para llevar adelante mi vida cristiana, para hacer mi apostolado, etc. Es lo mismo, está en la base. Entonces, esto fue lo que puso San Pío X, que hace muy poco dijo el Papa Francisco con palabras casi idénticas. La comunión no es la recompensa de la vida moral del cristiano, sino su alimento. Hay algo de recompensa, porque recibir a Cristo realmente es una recompensa, es una gracia enorme, pero es ante todo ese alimento, por eso es pan. O sea, no es casual que Cristo se refiera a sí mismo como el pan de vida y que Él haya usado el pan para hacer su cuerpo. Entonces es alimento, es indispensable para poder vivir, para poder crecer, para que Él nos purifique, para llevar una vida moral y santa. Y los santos también han difundido esto enormemente ya desde el siglo XIX. Entonces, realmente, bueno, espero no haber acentuado demasiado la cuestión del jansenismo, pero un poco para explicar de dónde sale esta gran devoción que es al Sagrado Corazón de Jesús, que es eso sin duda, es una de las principales devociones que tenemos hoy en la Iglesia. Ya gracias a Gabriel, ya saben de qué es lo bueno que es difundir esta devoción. Espero que escriba su nombre Cristo en mí por haberle difundido esto a ustedes. Así que les paso la posta y bueno, Sagrado Corazón de Jesús.
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o consulta. Doctor va a responder. Yo tengo una, como siempre. Pregúnteme. Y esa es la parte que otorgó. No, bueno, había lugar. Qué sé yo, por ahí es más para un sacerdote, ¿no? Pero acentuaste mucho al final una de las disposiciones para recibir a Jesús Eucaristía, y Él nos pide, que es una manera de devolverle el amor que Él nos tiene también, ¿no? Recibirlo. Es estar en estado de gracia, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería? Porque hay mucha controversia con esto de estado de gracia. Digo, ¿qué significa en sí? Porque hay gente que dice, yo me confieso todos los meses. Otros dicen, no sé, hace 2 años que no me confieso, pero como no tengo ningún pecado mortal y son peñales, solamente con ir a misa, ya estoy limpio de pecado, entonces igual puedo seguir recibiendo a Jesús. Y bueno, no sé si eso es algo seguramente egoísta, porque es muy amplio. No, sí, eso puede ser también. La comprensión No saber. del estado de gracia. Obviamente cuando hay un pecado mortal, ese es el momento, digamos, de confesarse obligatoriamente. Hay que hacerlo cuanto antes, por así decir. Uno puede hacer un acto de contrición en cualquier momento, de contrición en el sentido de pedir perdón, ¿no? Y se tiene que acercar, digamos, no cuanto antes no sé, me refiero no a salir corriendo, sino a buscar hacerlo bueno, en la primera oportunidad, tratando de dolerse los pecados, etc. La obligación del precepto es una vez por año. Eso sí, es un precepto desde la época del Concilio de Trento, ¿no? Ahora, digamos, en esto no hay unanimidad, porque digamos, puede haber variaciones, ¿no? Pero en general todos recomiendan confesarse, sí, cada 3 semanas, una vez por mes, una vez por semana. Lo más asiduo que se pueda. No. Tampoco, no. Mirá, en un momento hay algo muy raro. No existía la comunión frecuente, pero existía en un momento la confesión diaria. Hoy es San Luis Gonzaga, hoy, 21 de junio. San Luis Gonzaga se confesaba todos los días. Entonces yo pensaba que, sería una particularidad de él. Pero no, en ese tiempo se entendía que, digamos, para lograr esa purificación y qué sé yo, en él se entendía bien, ¿no? Pero bueno, se le da un lugar enorme a la confesión, ¿no? Entonces, si bien, como vos decís, quizás es más de dirección espiritual, eso depende de digamos, de más o menos cómo siga cada uno su vida interior, pero sí es importante confesarse con cierta regularidad. ¿Por qué? Porque los pecados veniales son importantes y hay que combatirlos. Y Dios, si uno va, mientras más ahí sí es importante también la actitud. Mientras mayores son las disposiciones, no solo para recibir la Eucaristía, sino para confesarse, más arrepentido está de su pecado, Dios más derrama su gracia y sobre todo lo hace en el sacramento de la penitencia. Entonces es muy, muy saludable, pero es una recomendación de prudencia. La obligación es esta que te dije, una vez por año, ¿no? Mínimamente obligatorio, digamos. Si no, terminás el año con otro pecado que supongo que se va a venir, porque no te lo confesás. Así que más vale para tachar eso. Pero digamos, no es la única disposición confesarse. La única obligación. No, comulgar una vez por año también es un precepto. Sí. Lo mismo que ir todos los domingos a misa, también es precepto. Está en la misma nómina. Contribuir al sostenimiento de la iglesia, no se olviden que también es un precepto. Padre, por usted, Me guiñó el ojo y me dijo, decilo, sí. Contribuir al sostenimiento de la iglesia. Gracias. Yo encontré la fórmula y la consagración cuando yo me consagré al Sagrado Corazón. Qué bueno. No, buenísimo, muy buena la consagración, la fórmula que está ahí. Sí, muy linda. Muy recomendable. Y además hay folletos para repartir, realmente se puede
es algo, digamos, para hacerlo popularmente sin tanta conferencia. Después creo que una cosa que nunca tenemos que perder de vista, ¿no? Que esto, como pasa en todos los tiempos, ¿no? Mucha gente que por ahí hoy dice, bueno, no, yo no tengo pecado, y es un orgullo decir, que es un egoísmo supino decir que uno no tiene pecado. Y yo creo que no hay que perder de vista que tenemos en el bautismo un llamado a la santidad. Y ese llamado a la santidad la recibimos, es un don de Dios, por la fe, por la gracia, por la vida activa de la fe. Yo creo que, yo empecé a acercarme a la iglesia, creo que a los 16 años, ya había tomado la comunión, la confirmación. Y cuando vine acá a la provincia de Buenos Aires, tuve 20 días que, como no conocía, no podía ir a misa, no iba a la iglesia. Y bueno, iba a una iglesia y rezaba en la puerta, porque la puerta siempre estaba cerrada, como era invierno. Como buen provinciano no se me ocurrió nunca tocar la manilla para ver si estaba abierta o cerrada. Rezaba ahí. Después encontré otra. Pero después me empezó a pasar esto, que uno trabajaba 12 horas por día en una fábrica, estudiaba a la noche, había cosas que me gustaban, como por ejemplo bailar, y bueno, quería salir y todas esas cosas. Y bueno, fui a 1 o 2 lugares y no me gustaron los ambientes y no fui. Pero sí había empezado con un problema. Iba a la misa y si no estaba preparado para comulgar no me podía quedar. Parecía que tenía ganas de salir disparando y no me quedaba y me tenía que ir. Entonces, bueno, rezando, yo mismo me planteaba, bueno, ¿qué hacer? Entonces, bueno, resolví que me tenía que confesar. Para estar en condiciones, bueno, me tenía que confesar. Entonces empecé con un señor Carrera, ahí en la Catedral de San Justo, a confesarme todos los viernes. Es una práctica que la hice 4 o 5 años antes de entrar al seminario, que la continué en el seminario y que la continué después en mis primeros años de cura, y cuando no podía hacerlo, después empecé a hacerlo cada 15 días, y hoy, porque no lo tengo a distancia, no lo tengo cerca, lo hago cada 20, cada mes, pero la vida de gracia uno no la busca porque tiene solamente pecados graves, porque la gracia, Santo Tomás la define como el auxilio sobrenatural que Dios da al hombre para poder elevarse, para poder trascender las susceptibilidades humanas. Entonces, la gracia a uno lo dispone para recibir mejor, acercarse mejor a Jesús. La gracia a uno lo dispone para gustar más las cosas de Dios. La gracia a uno lo dispone para la donación, la entrega, el servicio. Un ejemplo de San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga hizo su consagración de la pureza cuando tomó su primera comunión, que había tenido menos de 10 años, que la recibió de San Carlos Borromeo. Y ahí hizo la consagración de su pureza a Jesús. Y de ahí comenzó a trabajar todo esto de vivir, de poner todo su empeño y su disposición para vivir esa pureza, esa inocencia que destaca la iglesia de él, en la vida de él, la inocencia de su vida. Y otro aspecto que tenía él, que está unido a esto, es el sacrificio. Por ahí yo siempre, cuando hablo de la devoción al Sagrado Corazón, por ahí les digo, tiene 2 piernas. Uno, que nos incita a acercarnos para beber ese amor incondicional que Él tiene por nosotros. El otro nos invita
para acercarnos tenemos que abrir el corazón, tenemos que permitirle entrar y eso nos lleva a reconocernos criatura, frágil, pecadora y pedir perdón. Y a la vez, la reparación es apartarnos del pecado, no ser yo el que siga con mi vida causándole más dolor. Y bueno, y eso que uno lo practica periódicamente lo lleva a uno a gustar, más como atender. Hoy el Evangelio decía, Jesús decía hoy en el Evangelio que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El corazón del hombre es como una brújula que necesita ser orientado. Y si no es orientado, conducido hacia algo concreto, esto nos pasa todo. O lo llenamos de Dios o empezamos a llenarlo de otras cosas. El gran problema de la vida de la iglesia es eso. Cuando uno empieza las compensaciones, cuando uno empieza a calcular y a retasear si esto es, si esto no es, si esto va, si esto no va. Entonces es como cuando uno camina al borde de una pileta y dice yo quiero nadar o me quiero bañar, pero camino al borde y no me tiro al agua. Entonces calculo, pero nunca me zambullo. Y esta devoción nos invita a zambullirnos en el amor de Dios. Por eso pienso que la confesión es algo que uno la tiene que hacer. San Francisco de Sales decía, con algo que por ahí nos pasa, que cuando uno cae, no maltratar al alma, sino buscar Juan primo con prontitud la gracia de Dios. Y a veces no necesitamos, si uno mira lo que dice Jesús, el Hijo, no cometerás adulterio, por ejemplo. Pero si miraste a un hombre o a una mujer deseándola, ya cometiste adulterio en tu corazón. No necesitas hacer el acto. O sea, Jesús va muchísimos kilómetros más adelante que nuestra mirada calculadora. Que si vine, no vine, que si cometí. Bueno, esa finura la va dando Él con su gracia en el corazón y en la mirada de cada uno, en la vida. Por eso es importante. Yo siempre digo que si uno quiere vivir y transmitir a Jesús, no se puede dar el lujo, por ejemplo, un católico practicante no se puede dar el lujo de quedarse sin la Eucaristía, que sea dominical, sin la práctica de la misa y sin la Eucaristía. Pero para eso también necesita el estado de gracia, para poder hacer eso completo. No podemos llevarlo a Cristo si nosotros no lo tenemos. No les robo más tiempo con esto. Lo que pasa es que venimos siempre a la iglesia, queremos recibir y poco queremos dar. Y siempre lo dice usted, que Él quiere nuestro pecado. Él nos quiere dar nuestra misericordia, su misericordia, su amor, y lo que quiere de nosotros es nuestro pecado. Es como no queremos darle, queremos recibir. Pero para recibir la misericordia le tenemos que entregar el pecado. Eso lo podés mirar, ¿no? Él quiere mi nada para darme su todo. Una religiosa, Madre María Luisa Angélica Clará, que también es una congregación italiana que nace en el seno de estas congregaciones de Vicente de Paul, una en Francia, también hay otra en Italia. Bueno, ella una vez caminando con una hermana, el contemporáneo de Don Bosco, caminando con una hermana nueva que había entrado a la congregación hacía poquito tiempo, y bueno, la hermana refunfuñaba en su interior porque
porque bueno, pasaban necesidad y era mucho el trabajo que tenían para atender las necesidades que había. Y a veces se quedaban ellas sin comer para dar de comer a los otros. Entonces un día esta religiosa la encontró en el parque a la otra, que nunca le había dicho nada, solo en su interior se quejaba, y la llevó a caminar por el parque y le dijo: hija, yo sé que es duro, que a veces pasamos necesidades, y en eso de caminar la llevó hacia la capilla, y ahí le invitó a que se arrodille y le dice: pero tenemos aquí a Jesús, ¿no te parece que somos las mujeres más ricas del mundo? Es un ejemplo para decir el valor que tiene Jesús en la vida de aquellos que le abren su corazón y tratan de caminar con Él en el estado que cada uno tiene. Vamos a poner por medio de la Biblia, de las manos, en el corazón de Jesús. Bueno, esta gracia que nos regala de poder compartir esta conferencia, que bendiga el nombre. Juan Pablo. Que bendiga a Juan Pablo, que lo fortalezca y que lo ayude a seguir creciendo en este amor a Jesús y en propagar también esta devoción, y que nos regale a nosotros la gracia de poder continuar, porque muchos de ustedes que están acá son activos en la vida de la Iglesia, continuar viviendo y propagando también esta devoción. Muchas gracias.